Saludos. Hoy no tengo a Yesenia, no vino. Por lo cual los cortes van a ser más abruptos. Para batir este complicado mundo en el que vivimos, este absurdo mundo que vivimos, yo creo que nadie se puede sentir... Antes, digamos, en cualquier época de la historia, en el renacentismo, cualquiera, en medio de la Revolución Industrial, la gente podía sentirse orgullosa porque el mundo que venía se veía mejor, pero este no, este se ve horrible. Para analizar semejante tragedia, hemos invitado a Emilio Seche, que aparte de que él, fíjese, él con la novia se fue con el Che Guevara a recorrer todo el continente, y lo hizo, eso ya lo hemos hablado aquí, pero tenía tiempo que no venía al programa el doctor Seche. Y entonces, él tiene una visión de la realidad, porque él la conoció en moto, pero además trabajó en Cancillería. Emilio me está diciendo que él trabajó en Cancillería, y además él es politólogo. Y filósofo ahora. Y filósofo de vez en cuando. No, estoy sacando la maestría en la Universidad Central de Venezuela, sí. Ya estoy en lo último. A mí, tú sabes que yo le hacía mucho caso a la filosofía, porque a mí me gustaban, yo no sé por qué, los temas densos. O sea, las explicaciones densas me gustan, porque creo que las cosas cuando ocurren, sobre todo en la geopolítica o en la política, no son casuales en la mayoría de las veces, tienen unas explicaciones, que la simplificación esta, buenos, malos, patriotas vendidos al imperio o cualquier cosa de derecha-izquierda no resuelven. Así es. Vamos a comenzar con, fíjate, yo no sé por qué el gobierno le dio vela en este entierro a Leopoldo López cuando dice que le van a quitar la nacionalidad después de las declaraciones esas que él dio muy a favor de los americanos. Pero a partir de ahí, él no solo se mete, sino que da una declaración contra Capriles en la entrevista esa que le hacen, una entrevista que explica por qué la oposición en Venezuela no sirve para nada. Porque hay una crisis, porque una situación económica tan tensa y tan difícil, y tú ves al gobierno en el escenario y no ves que alguien que se pare ahí, en el mismo ring, aunque este no es un momento de caerse a golpes entre los venezolanos, pero tú no ves que hay juego diverso, no lo ves, porque este señor le cae a Capriles y le dice que cobarde, yo le dije una cantidad de barbaridades que tú dices, oye, yo entiendo que Leopoldo lo metieron preso, etcétera, que está exilado, pero oye, qué odio, qué odio tan fuerte. Tú sabes que yo a veces creo que el país no tiene salida, porque los odios están en todos lados mineralizados, y esos odios no sirven para nada. Si tú no vences esos odios, no solo la intervención, la guerra. A mí me asombra, Emilio, que llamados a la guerra, gente que está, entren, maten, tiren bombas, como si los muertos, como si la gente no existiera, ¿vale? Entonces, no, es que Maduro es muy malo. Y digo, sí, pero tú no eres ningún angelito, porque eso que estás proponiendo tú es horrible. Bueno, sí, en principio, agradecerte este espacio que da para tener esta conversación contigo y con el pueblo de Venezuela. Bueno, decir muy responsablemente y de manera muy categórica es que esta realidad es la herencia que nos dejó una generación que hereda el debate de la Guerra Fría. Y ese debate de la Guerra Fría es un debate de categorías y un debate de conceptos que a nosotros no nos dicen nada porque nosotros estamos construyendo, estamos en otros contextos y en otra realidad. Dentro de ese otro contexto y de otra realidad, a nosotros nos ha perjudicado, y cuando digo a nosotros digo a nuestra generación, a los del 80 para acá, primero que somos los hijos de la crisis, porque para mí la crisis en Venezuela viene a partir del 83 con el Viernes Negro, que es cuando se revienta la burbuja del modelo rentístico petrolero venezolano. Eso genera toda una crisis que aún la estamos pagando y desde mi punto de vista estamos en un quiebre institucional y en un quiebre republicano. O sea, hay una ruptura de las bases donde se sustenta la república, que no es otra cosa que la soberanía. Es decir, todas las decisiones políticas sobre el destino de los 30 millones de personas que somos los venezolanos
pues carecen de legitimidad. Y además de eso, hay algunas cosas en el tema político e institucional que no le dan respuesta a la gente. Entonces hoy la crisis política a la que tú te refieres no es solamente una crisis política desde el punto de vista del pensamiento, una crisis política también de los actores. A mí no me dice nada los actores que dirigen la política en este país, pues. O sea, los actores que dirigen la política en este país lo conoce todo el país puede hacer una bibliografía de cada uno de ellos debe darle respuesta de sus decisiones y estrategias políticas ante el país. Yo pienso que las decisiones políticas que han tomado han sido coyunturales y no estratégicas. Por eso es que no logran entender de que el contexto global en el que estamos, o sea, Venezuela está en una ecuación energética, estamos ante un quiebre ontológico, es decir, todo lo que las categorías sobre las cuales construimos la modernidad o la cultura occidental ya no están dando respuestas para la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de democracia, no sabemos qué es democracia, o cuando hablamos de república, no sabemos claramente cuál es la república, dónde está el Estado de Derecho, dónde están las leyes que a mí como ciudadano me hacen decir que estoy en una república. Pero además, esas leyes han sido vulneradas y eso, bueno, nos pone hoy en una situación de conflicto global. Y esto no solamente pasa en Venezuela, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Rusia, está pasando en China, está pasando en todas las potencias o todos los países que están dentro de la ecuación energética, del reparto de las materias primas y de las tierras raras y de los minerales necesarios para el nuevo modelo de desarrollo que se está imponiendo, que se plantea filosóficamente en el marco del transhumanismo, la inteligencia artificial y todo eso, pues quienes están tomando decisiones sobre eso son pensamientos totalitarios y homogéneos. O sea, por ejemplo, la misma crisis que tiene Maduro en Venezuela la tiene Trump en los Estados Unidos, cuando tú lo ves a lo interno, pues. O sea, la sociedad estadounidense no está bien con Trump, su gobierno está sin liquidez, incluso tuvo que cerrar... Tiene 28, 29 días ya, casi un mes. Claro, sin liquidez. Está en y bueno, como siempre pasa con todos los pensamientos totalitarios, homogéneos, pues se plantean la expansión. Y bueno, a Trump le quedan, apenas van 9 meses, lleva 9 meses del gobierno. Es la respuesta también a una acción y a una decisión que se tomó desde la institucionalidad venezolana. Para el pueblo venezolano no ha quedado resuelto el 28 de julio, o sea, habrá quedado resuelto para algunos actores, pero para la gente no ha quedado resuelto. Pero además es que la gente no tiene el problema de la política como primera mano, la gente tiene el problema de la economía. O sea, hoy la inflación es el impuesto a la pobreza, los pagan los pobres, ¿no? Entonces, ante eso y teniendo un sistema económico como el que tenemos, un sistema salarial como el que tenemos, laboral como el que tenemos, en donde nuestros pensionados han sido estafados porque sus pensiones no están, ¿no? Porque reciben una pensión de miseria, pues ante eso estamos en este contexto en donde nos convocan a defender la patria. Entonces la pregunta es, ¿qué patria vamos a defender? O sea, hay una pregunta filosófica allí, ¿no? Ajá, pero fíjate, como estás tocando, en estas discusiones hay gente que te dice, ¿cuál patria? Eso mismo que estás diciendo tú. ¿Cuál patria? Pero como concepto filosófico, Sí, no sí, como soberanía. pero fíjate. No como concepto político, sino como concepto filosófico. Pero la gente que dice cuál patria es una gente que está afuera, la mayoría, y te hablan de su corazón por Venezuela. Y yo, bueno, de esa patria que te duele, ¿no? O sea, pero déjame profundizar ahí un poco. Pero cuando regresemos al corte. Ok. Sí, para meternos, porque te metiste como en 100.000 cosas, además, en categorías. Pero como debe ser, para no ser simplista. Para no ser simplista. Yo creo que hay que darle un poquito de contenido a la política en Venezuela. A mí también me gusta eso, me encanta, porque yo soy contrario a la filosofía del Además, Twitter tienes o de todas X. las semanas aquí invitados simplistas, así que vamos a profundizar un poco. No desprestigié a los invitados, que ellos se desprestigian a sí mismos, son amigos míos. Todos los amigos míos son un desprestigio, incluyendo. Pero para eso no es desprestigio, es simplismo. No. Son pero muy no te simples crees. en sus argumentos. Yo no estoy de acuerdo contigo. Aquí entonces, ¿por qué tenemos la realidad política que tenemos? Sí. Bueno, vamos a discutirlo. Porque yo ¿Por qué tenemos la realidad política que tenemos si son tan inteligentes? Yo creo que tú eres simplista. Si son tan inteligentes, ¿por qué tenemos la realidad que tenemos? Pero tú eres simplista. ¿Por qué no heredaron el país que nos heredaron? Porque no entiendes que hay que ir al corte. ¿Por qué no heredaron el país que nos heredaron? Pero tú no entiendes que ir al corte porque eres simplista.